Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión estaremos estudiando la relación entre filosofía e ideología. Un video siempre correspondiente a la cátedra de Principios de Filosofía del primer año de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Y bueno, pues vamos a tratar de entender básicamente qué es la ideología en el sentido más amplio de la palabra y vamos a ver cómo la filosofía puede pues relacionarse con ella. Asimismo, también estaremos mencionando cómo la ideología puede influenciar muchas veces el conocimiento científico. Entonces, pues hay que poner mucha atención al término ideología, que es de por sí pues ambiguo y un poco difícil de identificar en la realidad. Ahora, ¿cómo se relaciona la filosofía y la ideología? Tenemos dos opciones o dos opiniones. La de Josep Ferrater Mora, filósofo catalán, que establece que la filosofía y la ideología tienen una relación externa. Es decir, la ideología va a ser una reflexión o un objeto de estudio, digámoslo así, de la filosofía propiamente dicho. Eso es pues, una apariencia meramente externa, es decir, la filosofía se va a encargar de decirnos qué es la ideología, para qué sirve, cómo se manifiesta en la realidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, también el filósofo español Adolfo Sánchez Vázquez establece que ambas disciplinas tienen una relación interna. Bueno, la filosofía como disciplina y la ideología como una forma de ver el mundo tiene una relación muy cercana, muy interna. Y es que el propósito de la filosofía con respecto a la ideología es determinar los límites entre la ideología y las otras formas del conocimiento humano. Es decir, la filosofía se preguntará cómo la ideología afecta o influencia otras formas de conocimiento humano, como la religión, el arte, la moral, pero en específico vamos a hablar también del conocimiento científico y cómo la filosofía también puede convertirse en algún momento en ideología. Ahora bien, cabe preguntarnos entonces, ¿qué es la ideología? Y bueno, pues la ideología será un conjunto de ideas o representaciones de la realidad, mucho énfasis en esta palabra, representaciones de la realidad. Podemos usarla también como sinónimo de formas de ver o entender la realidad que se va a manifestar en diferentes dimensiones o diferentes discursos, como puede ser en el ámbito político, va a ser una teoría o un conjunto pues, de ideas que van a establecer cómo yo veo el Estado y la sociedad. También pueden afectar la dimensión económica, cómo yo veo o considero que debe pues, realizarse el ejercicio de la economía en determinado país, en determinada sociedad. También pues la religión eh, se ve fuertemente también afectada por las representaciones ideológicas, sobre todo de sus fundadores. Cada religión pues responde a un ideal o a un conjunto de ideas pues establecido por su fundador y la moral, obviamente, pues eh, dependiendo nuestra ideología, nuestra forma de ver la realidad, pues así también estará orientada nuestro conocimiento sobre lo bueno y lo malo. Y bueno, pues también hay que tomar en cuenta que no podremos tener un conocimiento certero de la ideología si no tenemos en cuenta pues sus propias características. Pues prácticamente son tres características que apunta Abad Pascual y otros autores, pero comencemos con el contenido teórico. Y es que toda ideología es un conjunto de enunciados, como habíamos dicho, ideas o representaciones de la realidad, eh, que pues entrañan, es decir, consisten básicamente de forma explícita o implícita en una valoración hacia la realidad misma. Es decir, es una forma de representarme la realidad, pero esa representación
no es tan descriptiva, sino que es más valorativa, es decir, yo valoro cómo veo la realidad, si la veo bien, si la veo mal, etcétera, o si responde a determinados valores, etcétera, etcétera, pues en eso consiste la ideología, o sea, es un contenido teórico, ideas, representaciones, pero que siempre van encaminadas a una valoración hacia la misma realidad. No es del todo descriptiva, sino que pues siempre va ahí invívito eh, una forma de establecer criterios sobre la idoneidad o no de la realidad misma que se está viendo. Por eso es que toda ideología va a implicar una valoración hacia la realidad y esas valoraciones nosotros las vamos a ver manifestadas en exhortaciones o deseos. Por lo tanto, la ideología no va a ser un deber ser, como puede ser la deontología, por ejemplo, sino que la ideología va a valorar la realidad a partir de lo que me gustaría que la realidad fuera. Por lo tanto, como vemos aquí, pues es una forma de ver la realidad, pero con determinada óptica basado en una exhortación o deseo de la persona que la mira. Es decir, a esta persona no le interesa saber cómo es la realidad, tal cual, sino le interesa ver la realidad como a él o a ellos, porque también pues corresponde a un grupo social, le gustaría que esa realidad fuera. Asimismo, pues la ideología tiene una génesis o raíz social, no es algo tan individual, y eso pues lo vemos manifestado en que estos deseos o exhortaciones de cómo me gustaría que se vea la realidad o cómo me gustaría que fuera la realidad social, por ejemplo, está fuertemente delimitado por la pertenencia a un grupo social. Es decir, dependiendo del grupo social en el cual yo me desenvuelva, así mis deseos y exhortaciones de cómo me gustaría que fuera la realidad van a cambiar. No es lo mismo cómo se ve la realidad desde, digámoslo así, desde los proletarios, digámoslo así, si lo queremos emplear, como los trabajadores, no es lo mismo ver la realidad con su óptica a través de sus deseos y exhortaciones, y tampoco va a ser lo mismo verlo desde la perspectiva del empresario. Entonces, eh, estas concepciones o teorías de la realidad basadas en deseos o exhortaciones van a ser muchas veces contradictorias, porque precisamente hay intereses contrarios en la sociedad, cada grupo tendrá su propio interés, entonces verá la realidad a partir de los intereses que ellos quieren concretar. Por lo tanto, en la realidad vamos a tener choques ideológicos o luchas ideológicas entre determinados grupos sociales. Es normal, digamos, que en ideología tengamos ese choque o esas contradicciones. También, pues, la ideología tiene un contenido práctico y es que, pues, no solo es mirar la realidad por verla, sino que además sirve para que los individuos adapten o regulen sus acciones encaminados a los intereses de clase, a esos deseos y exhortaciones que yo quiero ver cumplidos en la realidad. Entonces, pues la ideología es tanto ideas, representaciones de la realidad, basados en deseos, deseos pues, basados también en clase social, es decir, esos deseos dependerá de la clase social en la cual yo me desenvuelva, pero al mismo tiempo, más allá de pensamiento, es también práctica, es decir, la ideología siempre me impulsa a realizar acciones tendientes a la concreción de mis intereses, dependiendo de la clase social en la que yo me encuentre. Ahora bien, surge una pregunta importante. Bueno, ¿puede la ideología influenciar a la ciencia, por ejemplo? Es decir, ¿hasta qué punto nuestros conocimientos científicos están pues condicionados, si lo queremos ver así, por la influencia ideológica? Pues hay dos posturas completamente válidas, el positivismo y neopositivismo y la crítica a este movimiento, ¿verdad?
Ahora, el positivismo y neopositivismo dice que todo conocimiento, sobre todo científico, para ser verdaderamente objetivo debe escapar de todo relativismo y pues un relativismo causado por condicionamientos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el científico, al momento de realizar o de crear ciencia, debe desprenderse por completo de pues algunas ideas que pueden provenir precisamente de la condición social del mismo científico. Eh, Esto pues daría a la ciencia una objetividad pues muy universal. Es decir, el científico al momento de hacer ciencia va a enfocarse únicamente en los hechos y pues no importará la clase social, no importará los intereses que el científico tenga, sino que básicamente será como una máquina que va a describir la realidad a partir de las investigaciones que realiza. Sin embargo, criticando el positivismo, Adolfo Sánchez Vázquez, entre otros autores, pues también establecen que es muy complicado, muy difícil no creer que los conocimientos sociales estén condicionados socialmente, sobre todo cuando hablamos de ciencias sociales, puesto que todo conocimiento científico sobre la sociedad está más o menos vinculado a los intereses sociales de los que investigan. Es decir, yo no me voy a poner a investigar, por ejemplo, el feminismo porque pues me parezca bonito, sino pues porque algún interés tendré detrás de mi investigación, ya sea pues eh, desvirtuarlo o negarlo desde un pues, conocimiento científico, o por el contrario, pues justificarlo o adherirme pues a determinadas posturas del feminismo. Entonces, pues, vean que los estudios científicos, sobre todo los estudios sociales, sí tendrán una influencia, pues, de la ideología de las personas que financian la investigación científica o de los mismos investigadores científicos. Es decir, no podemos ser tan ingenuos de creer que no intervienen subjetividades al momento de crear ciencias sociales. Ahora bien, aunque la persona que investigue tenga su propia ideología y muchas veces eso se vea reflejado en su conocimiento científico, ese conocimiento científico no perderá su validez o su objetividad, puesto que recuerden que deberá cumplir con criterios o características como la sistematicidad, la racionalidad y sobre todo con la metodicidad, es decir, si bien es cierto, pues hay influencia ideológica en el conocimiento científico, este no puede ser descalificado por eso, porque pues obviamente nos quedaríamos sin ningún conocimiento científico, pero también no puede ser descalificado porque si las conclusiones son obtenidas mediante un método propiamente científico y aceptado por la comunidad científica, pues en ese caso, digamos que tiene un gran margen de objetividad. Entonces, pues no podemos descalificar al conocimiento científico solo porque lo hizo X o Y persona o lo hizo X o Y conglomerado que pues tiene determinados intereses. Ahora, pero dentro de ese mar de conocimientos científicos que están más o menos delimitados por una intención ideológica, lo mejor que se puede hacer es, eh, pues digámoslo así, tener una visión integral de todas las ciencias sociales. Tengo que, como filósofo, digámoslo así, deducir o examinar, mejor dicho, cada uno de los conocimientos científicos de la sociedad e identificar, por supuesto, su postura ideológica. Cuando yo tengo conocimiento o tengo pues la percepción de que X o Y eh, postura científica sobre un problema de la realidad social está delimitado ideológicamente, puedo abordar un nuevo estudio o un estudio diferente que también va a estar pues con otra forma ideológica. Al final la filosofía lo que haría es tomar en cuenta todas las posturas ideológicas, todas las posturas científicas para llegar a conclusiones generales sobre la sociedad.
que pues recuerden, esa es la verdadera intención de la filosofía. Y bueno, pues también recuerden que la filosofía puede convertirse en ideología, sobre todo cuando pierde su carácter crítico. Es decir, la filosofía no va a estudiar estas ciencias y la posible relación entre ideología y ciencia solo porque sí. Alguna crítica se tendrá que hacer, no una crítica para desprestigiar o para negar por completo este conocimiento científico influenciado por ideología, sino que pues para una crítica para lograr un verdadero conocimiento objetivo general de la realidad. Entonces, pues la filosofía, cuando pierde esa característica crítica, se convierte en ideología, en mera justificación de, un, de una forma de ver la realidad a partir de intereses basados en clases sociales. Y bien, pues esa puede ser más que todo una relación entre la filosofía, la ideología y también entre ideología y conocimiento científico. Por el momento será todo y pues agradecemos mucho su atención. Recordarles que la bibliografía usada para la realización de este video proviene del libro de ¿Qué es la filosofía? De Abad Pascual y otros autores.